Dios me los bendiga, hermanos, en este día. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y una vez más trayéndole por la gracia y la misericordia de Dios, medicina espiritual. Espero, hermanos, que esta palabra sea de edificación para su vida y que sea el Señor el que esté hablando lo más profundo de su corazón. Amén. En este día quiero que hagamos una oración. Vamos a unirnos en este propósito de dejar que la palabra venga a llenar nuestro corazón, nuestra vida. Que esta palabra venga a nuestro corazón, a nuestra mente sin distracción. Que podamos tener un momento de intimidad con el Señor en esta palabra. Les prometo que no me voy a tardar mucho, pero vamos a ir en oración. Vamos a pedirle esto al Señor. Padre, Señor, venimos delante de ti, Señor, como un pueblo unido, como un cuerpo, una iglesia, Señor, para pedirte que seas tú el que hables a nuestros corazones. Permite que este momento, Señor, que estamos, Señor, platicando y compartiendo lo que tú has puesto en mi corazón, que sea, Señor, tu Espíritu Santo, que traiga toda nuestra atención a un momento decisivo en nuestros corazones, Padre, para poder, Señor, tomar tu palabra y hacerla, Señor, práctica en nuestra vida, hacerla viva en nuestra vida, Señor, que venga a ser medicina para nuestros cuerpos. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, verso 22 al 24. Dice de esta manera la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Vamos a enfocarnos ahí. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mis hermanos, quiero contarles una pequeña historia. Yo me recuerdo de niño viniendo con mi papá o mi mamá para quejarme de mis hermanos. Mis hermanos que me hacían travesuras o me pegaban o me molestaban, me gritaban o algunos de ustedes conocen a mis hermanos, no les vayan a ir a reclamar, por favor. ¿Por qué le pegaron a mi pastor? No, me pegaban o me molestaban o me gritaban. Y yo me recuerdo, venía corriendo con mi mamá, con mi papá y les decía: es que me hicieron esto y me pegaron y me dijeron y me están molestando. Y me recuerdo muy claras estas palabras y mi papá que me decía: ¿y tú qué? Yo me le quedaba viendo así como que: ¿y yo qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿O qué? Y me decía otra vez mi papá: ¿y tú qué? Y luego le decía algo así como que: no, es que yo solo estaba jugando y le tiré agua con un vaso en la cara, pero nada más era un poquito y pues terminaba yo siendo el regañado o castigado. Esos son memorias que yo tengo de mi niñez. Qué recuerdos, ¿verdad? Pero ahora, eso es cuando yo me quejaba con mi papá. Pero, ¿qué tal como cristianos cuando nos quejamos contra Dios? Cuando venimos a Dios con quejas. No contra Dios tal vez, pero venimos a Dios con quejas. Una de las cosas que el pueblo de Israel pasó por alto fue el hecho de que cuando se quejaban contra Moisés, dice la palabra del Señor, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Se estaban quejando contra Moisés. En realidad se estaban quejando contra Dios. Y lo más probable es que nadie del pueblo de Israel iba a admitir esto. Si les preguntara, lo negarían totalmente. Y yo creo que nosotros también. Yo no entiendo esto, pero hay una tendencia en el ser humano muchas veces de pasar la culpa a otros por a veces las desgracias que nos acontecen o situaciones pesadas que estamos pasando. Y en muchas ocasiones comenzamos a renegar o incluso a decir cosas como: ay, es que no entiendo por qué me está pasando esto o lo otro, aquello.
Y tendemos a pasar la mirada de nuestros propios errores y miramos hacia alrededor como para buscar a alguien responsable. Muchas veces estamos reprendiendo al diablo y la verdad es que aunque el enemigo es el enemigo de nuestras almas, no tuvo nada que ver con la situación en que te encuentras, sea la que sea. Muchas veces podemos comenzar, yo he escuchado personas reprender a Satanás de porque tienen colesterol o porque tienen esto, porque Satanás no tuvo culpa, tú tuviste la culpa por comerte los tacos y ingerir tantas cosas. Hay enfermedades que vienen, ¿no? y le echamos la culpa al diablo y no, miremos, pasamos buscando culpa y culpar a alguien. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Adán comenzó a culpar a la mujer que Dios le había dado. Le dijo, es que esta mujer que tú me diste. Y a veces esa misma excusa se escucha el día de hoy. ¿Y por qué no estás creciendo en tu fe? Oh, es que mi esposo que me diste. Oh, es que mi esposa que me diste. O peor, alguien puede decir, oh, es que este esposo, y ni siquiera es su esposo. Ahora ya sí me metí en problemas serios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que murmuremos contra Dios mientras que sabemos que estamos mal o que hemos fallado, estamos fallando en alguna área de nuestra vida? Tal vez tú estés pasando en un momento donde te has estado quejando, has estado renegando, has estado murmurando contra Dios o vienes con quejas a Dios, tal vez no en voz alta, pero en tu corazón. Dios sabe, mi hermano, preguntando ¿por qué el Señor? No podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón, no podemos ocultar nada de Dios. Pero lo mejor que tú puedes hacer hoy, especialmente si Dios te ha sorprendido quejándote, murmurando, renegando, y el Espíritu en este momento, mientras que escuchas esto, te está ministrando, trayendo algo a luz que has estado trayendo queja delante del Señor, lo mejor que puedes hacer hoy es asumir la responsabilidad. O sea, tomar responsabilidad. Deja de mirar a tu alrededor, mira en el espejo. Mi papá, algunos de ustedes lo conocieron, el pastor Roberto Félix, siempre decía, si tú cierras tu mano, haces un puño y apuntas con el dedo para señalar, mira tu mano. Te vas a dar cuenta que hay 3 dedos apuntando hacia atrás, señalándote a ti. Muchos de nosotros, como papás, vemos esto. Y muchos de nuestros papás nos decían a nosotros mismos. Bueno, no sé usted, pero de joven a veces yo era muy cool, ¿verdad? Para cuando me llamaba mi papá la atención y me decía mi papá, cuando te hable, levántate y siéntate como hombre. Y ahora sí me sentaba bien derechito, ¿verdad? Y creo que es un buen consejo para una generación que parece ser que han sido criados para crear excusas para todos sus errores. Nuestros hijos, mi hermano, vienen a ser un reflejo de nosotros. A veces hasta a nuestros hijos queremos mirar a otros y echarles la culpa. Oh, es que los amigos, es que las influencias, es que las otras personas. ¿Por qué no comenzamos a mirar en el espejo y tomamos responsabilidad de nuestras fallas como padres? Yo las tengo. Y venimos a Dios con corazones sinceros. Y venimos a Dios presentándole nuestra sinceridad, tomando responsabilidad. Una vez escuché a una madre joven frustrada decir a sus niños pequeños, ¡ay, es que estos niños son malcriados! Y yo entre mí me pregunté, ¿y quién los está criando? A veces pasamos por situaciones difíciles y le preguntamos a Dios, oh, Señor, ¿por qué? Y la verdad es que si tan solo te postraras ante su presencia y meditares en tus caminos, te darías cuenta que verdaderamente tú ya sabes por qué. Señor, ¿por qué me siento desconectado? Y la verdad es que muy poco tiempo pasas en oración. Oh Señor, ¿por qué me siento tan confundido? Porque tú sabes que las promesas del Señor están en su palabra, que su palabra es la verdad, pero muy poco tiempo pasas en su palabra. Ahí está la razón. En una ocasión, alguien vino a mí estresado completamente y por el estado de sus finanzas.
y no entendía por qué le estaba pasando esto o lo otro, tantas cosas. Mi pregunta fue esta, y fue el Espíritu Santo que me dirigió a hacer esta pregunta. Mi pregunta fue esta: ¿estás siendo fiel a Dios en tus finanzas? Ya se puede imaginar la conversación, no duró mucho. Entonces, aquí está el reto para ti hoy. ¿Estás dispuesto a admitir ante Dios dónde has tomado un camino equivocado? Si la respuesta es sí, ahora lo que resta hacer es orar para que el Espíritu Santo te guíe de regreso a un lugar seguro, un lugar donde puedas prosperar y crecer en cada área de tu vida. Pero para eso se lleva tomar responsabilidad. Como me decía mi papá, ¿y tú qué? Tal vez te estás quejando de esto, de lo otro, de tantas situaciones. ¿Y tú qué? ¿Dónde has fallado? ¿Dónde estás fallando? Llévaselo a Dios. Dios tiene misericordia. Yo no estoy aquí para juzgarte. Nuestro juez es Dios. Seremos juzgados por la palabra, porque la palabra misma nos indica claramente dónde estamos fallando. Pero llévaselo a Dios. Pídele al Señor misericordia, perdón. Él te restaurará. Dice Proverbios capítulo 28, verso 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis hermanos, durante años los israelitas se habían quejado de la esclavitud en Egipto, pero finalmente Dios comenzó a moverlos y ponerlos en libertad. Donde leímos, acababan de pasar el Mar Rojo y estaban ya danzando y haciendo celebración. Pero en cuanto se cerraron las aguas, comenzaron a danzar. Después no pasó mucho tiempo, pasaron 3 días y ya estaban murmurando otra vez. Primero necesitaban agua para beber. Más tarde, si leemos, su problema era que tenían un deseo de carne para comer. Cuando llegaron a Mara encontraron que un estanque de agua, pero estaba muy amargo, ¿no? Y los pensamientos llegaron a su mente de reemplazar a Moisés. Comenzaron a mirar a Moisés como el problema. Pero el problema ya estaba en sus corazones. ¿No es un poco extraño, mis hermanos, de que después de presenciar la poderosa liberación de Dios, no creyeran que Él tenía la capacidad, Dios tenía la capacidad de proveer para todas sus necesidades? Es un poco extraño pensar en eso. Sin embargo, en lugar de pedirle ayuda, amenazaron a Moisés. Mis hermanos, la próxima vez que la vida se vuelva difícil, que parezca algo irregular, resiste la tentación de mirar para echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tu jefe en el trabajo. Miremos a Dios con corazones sinceros, reconociendo nuestros pecados. Pidamos que Él nos limpie y nos lleve hacia esas aguas dulces. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso. El Señor nunca rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. ¿Podemos nosotros reconocer nuestros errores? ¿Podemos que el Señor nos pueda decir a nosotros en este día: ¿y tú qué? Señor, yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que he fallado como padre, he fallado como esposo, he fallado como pastor, he fallado en muchas áreas. Y a veces me hago la pregunta: ¿por qué? Pero en esta meditación el Espíritu Santo nos revela. Pasa tiempo con el Espíritu Santo. Pide que te revele, si no es que ya lo sabes. El Señor nos llevará a una victoria más. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Isaías Félix. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas el día de hoy. Dios me los bendiga. Amén.